quédate ahí con... Pon ahí tu micrófono para apoyo, Alex. Ubica tu micrófono para apoyo. ¿Cómo sería? Como te sientas cómodo, para, como que estuvieras en un especial. Como que tuvieras, sí. Ya, ok. A ver, ¿en Cristo está mi salvación? Entonces, para... Me contempla el misterio. Un, dos, tres. ¿Cuál va a ser el intro? Un, dos. En Cristo está mi salvación, en re mayor. ¿En qué la tienes en la página? Re mayor. Dale. Gran misterio. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se
hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios. En su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mira, Adán, el verdadero Salvador del hombre infiel. Cristo, el firme cumplimiento de la ley, la roca es él. Contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva muchos a la gloria, oh cuán vasto y inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida. Gloria al Padre, el vivo está. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. El siguiente canto, En Cristo está mi salvación. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, y esperanza y protección. En el amor de Cristo estoy, en Cristo está mi redención. Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy en su muerte vivo yo, fue sepultado al morir. La luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó. De muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor. De mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él.
sin temor. Es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. Continuamos con el siguiente canto, Por Fe. Por Fe. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver.
Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu infinito amor y bondad, tu misericordia, Padre, estamos aquí reunidos como iglesia, Señor, en este tiempo. Pedimos tu dirección y guía, Padre, y también hemos presentado estos cantos para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos aún de reunirnos, Señor, y exaltar en todo tiempo tu nombre, Señor. Oramos todo esto en Cristo Jesús. También queremos pasar a otro tiempo de adoración, que es por medio de las ofrendas. Así que invitamos a nuestros hermanos para la recolección. Y antes vamos a hacer una oración. Padre, que estos signos que hemos entonado exalten permanentemente tu nombre, y queremos ahora seguir haciendo adoración por medio de la gratitud, la obediencia de nuestras ofrendas, con gran gozo, continuar, Padre, tú continúes poniendo las motivaciones correctas en nuestros corazones a la hora de dar, sabiendo que es un privilegio, Señor, traer estas ofrendas para tu gloria y para que tú sigas usando el ministerio de esta iglesia para la extensión, la proclamación del Evangelio y para que la gloria de Jesús sea exaltado, y en cuyo nombre oramos en este tiempo. Amén. Vamos con el siguiente canto, No soy yo, sino Cristo en mí. Qué grande amor y redención es Cristo, no hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo yo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Y nieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en el avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. Que la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida,
hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Hermanos, por dirigirnos en la música y hacernos recordar la redención del Señor por nosotros. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en Lucas, el capítulo 22. Hoy vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en el aposento alto con Jesús y los 12, los discípulos, y hemos estudiado casi la mitad de este capítulo 22, un poco menos de la mitad. Y lo que hemos encontrado es esencialmente Jesús instituyendo la comunión, la Santa Cena, la Cena del Señor en el contexto de la celebración de la Pascua, y de la Cena de la Pascua Jesús la convierte a la institución cuyo centro es el mismo, su sacrificio, su cuerpo y su sangre que van a ser derramados. Esto es esencialmente lo que celebramos y recordamos como un memorial en la Santa Cena. Me gustaría ampliar más sobre el tema de la Santa Cena, pero no es el pasaje apropiado. El pasaje mejor para hacerlo es 1 Corintios 11 y este es el lugar mejor para que nosotros podamos incluso aprender más sobre la Santa Cena. Pero por ahora vamos a dejarlo allí. Y una cosa que hemos encontrado en este pasaje es que Jesús, al preparar e instituir y celebrar la Santa Cena junto a sus discípulos, esta escena y su significado está marcada por la traición, porque en los primeros 6 versículos se habla de antemano de la traición de Judas, y en los últimos versículos, concluyendo esta ceremonia, este memorial que Jesús instituye aquí, en las palabras del propio Jesús, en el versículo 21 dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, y pronuncia más palabras en el versículo 22. Y esto lo estudiamos la semana pasada, así que ustedes pueden darse cuenta que tanto antes como después de la celebración, de la institución de la Cena del Señor, está el tema de la traición. El tema de la traición, y es así, uno se pregunta por qué tanto énfasis en la traición de Lucas, del Espíritu Santo, del texto inspirado, porque tenía que ser así. ¿Por qué? Porque la traición significa redención. La traición significa redención. Si no había traición, no había redención. Así que no es un accidente ni una victoria de Satanás, es que el énfasis de Jesús en el aposento alto es su sufrimiento, su muerte y su redención por los pecadores. Pero para que todo eso ocurra era necesario que alguien lo traicionara. Y es por eso que encontramos un énfasis en la traición, tanto en los primeros 6 versículos, donde Satanás entra en Judas y él llega a la conclusión de que quiere entregar al maestro, como en los versículos 21 y 22, en las palabras de Jesús, cuando anuncia que el traidor era uno de los 12. Por eso, en este contexto, la traición, aunque es injustificable, obviamente, como vimos la semana pasada, la traición tiene sabor a redención de pecados. Y es a eso a lo que nos debe recordar la traición.
tiene sabor a redención de pecados. Pero la traición no fue la única cosa fea en esa reunión importante. Si uno pensaba que en el aposento alto, en el contexto de la celebración de la Santa Cena, las conversaciones que se podían escuchar entre los 12 y Jesús eran conversaciones de alguna manera impolutas, de alguna manera conversaciones puras, excelsas y dignas de ser imitadas. Estamos muy lejos de la verdad, muy lejos de la verdad. Como si no fuera suficiente que haya un desertor entre ellos, símbolo del acto de traición más despreciable de todas las épocas. También hubo una disputa entre los 12, entre los discípulos. Y no fue una disputa sobre quién sería el primero en entregar su vida por el Maestro, no era una disputa en quién sería el primero en morir como mártir por Jesús, sino sobre quién debía ser el más grande, el más importante y el primero de los 12. Noten lo que dice el versículo 24 al 27, estos son los versículos. Hubo también, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En verdad, un pasaje como esto no necesita mucha explicación. A lo mucho hay unas 2 palabras allí que podemos considerar que aparecen solo una vez en todo el Nuevo Testamento, y aparte de eso, creo que es un pasaje que se explica a sí mismo. Honestamente, el desafío nuestro con este pasaje no es si lo entendemos o no, es si lo practicamos o no. Ese es el gran desafío, porque creo que todos podemos entender un pasaje. Es tan sencillo, es simple, es breve, es corto, y la enseñanza y la ilustración que Jesús utiliza aquí también es muy sencilla de entender. Y la disputa que se eleva aquí, que aparece en el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa, dice. Una disputa, esa palabra disputa es la palabra filoneikia. Filoneikia literalmente significa amor por la pelea o amor por la discordia, amor por la lucha, literalmente, pero significaba simplemente una disputa, una pelea, una lucha entre 2 o más personas. Y esto es lo que estaba caracterizando a los discípulos en el albor de la crucifixión de Jesús e inmediatamente después de haber celebrado la Santa Cena. Y sorprende este episodio, especialmente por dónde lo encontramos. A lo que hemos estudiado este Evangelio de Lucas, leyendo otros evangelios, no nos sorprende que los discípulos los encontremos en este tipo de debilidades. Es frecuente encontrarlos en esta condición y no nos sorprende, pero lo que sí nos sorprende es encontrarlos en esta debilidad, en este momento particular, en la vida y el ministerio de Jesús. Es en el centro mismo de las palabras de Jesús sobre su propio sacrificio. Él está hablando de darse a sí mismo por ellos. En el versículo 19 dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Yo entrego mi cuerpo por ustedes. En el versículo 20, yo entrego mi sangre que por ustedes se derrama. Esto es autosacrificio, esto es darse uno mismo por ellos, el darse por ellos. Y este es el tema de Jesús, de lo que les está enseñando e instituyendo. Y uno naturalmente pensaría que de haber estado allí nosotros habríamos actuado diferente, pero en estas plenas palabras de Jesús, ellos están conversando y discutiendo y debatiendo justamente de todo lo opuesto a lo que Jesús acaba de mostrarles. No de autosacrificio, sino de autoservicio. ¿Cómo podían servirse ellos mismos, a sí mismos, tanto así que uno consideraba que era superior al otro? Y claro, tú y yo lo habríamos hecho diferente, ¿verdad? Si hubiésemos estado en el aposento alto y Jesús haber escuchado las palabras de que se daba a sí mismo por nosotros, nosotros no hubiésemos tenido este tipo de discusiones, porque nosotros somos mejor que los discípulos. Claro que no, claro que no. Ustedes saben que eso no es así, yo sé que eso no es así. Esto es como a veces uno puede sorprenderse, pero recuerdo creciendo en iglesia evangélica, ya cuando el Señor me había salvado,
en otro contexto, en otra denominación, y recuerdo a veces las reuniones de líderes y el tipo de conversaciones que había allí, el tipo de actitudes que había allí, y la escena del versículo 24 se parece a la reunión de líderes y de pastores en ciertos contextos y escenarios. Después de considerar estas conversaciones, uno hablaba, el otro respondía y decía cuántas ovejas tiene tu iglesia, cuántos miembros tiene tu iglesia, la mía tiene tantos números, la tuya tiene tantos números, cuántos programas tiene tu iglesia, cuántos cultos hacen los domingos, qué tienen entre semana, cuáles son sus programas, mira, estos son mis programas. Eso ustedes no creen, pero esas son las conversaciones a veces entre pastores. Y no es muy diferente a lo que estamos viendo aquí en los discípulos. Y es bueno para nosotros que este pasaje esté aquí. Es bueno, porque podemos tener la misma tendencia que los discípulos y si somos honestos a menudo la tenemos. Es simplemente la idea de que personas que pensamos, de que somos más importantes de lo que realmente somos. Y andamos allí por la vida, caminando por la iglesia, fuera de la iglesia, pensando que la gente nos debe algo, pensando que la gente debe admirar algo en nosotros, porque tengo algo bueno, porque tengo algún talento, tengo una bonita personalidad o tengo algo que la gente quiere, y entonces la gente debe reconocer eso que yo tengo. Y la idea, lo que hay en el fondo del corazón es este sentido de superioridad que encontramos en los discípulos, en el aposento alto. Y uno piensa, ¿no? Cuando reconoce a estos hombres conversando y debatiendo sobre un tema tan inútil como este, es interesante que Jesús haya elegido a este grupo de hombres como los futuros líderes de la iglesia primitiva y no a otro grupo diferente. Jesús no eligió a 12 empresarios, Jesús no eligió a 12 poetas, no eligió a 12 científicos, ni siquiera existían los científicos en ese tiempo. No eligió a 12 artistas, ni 12 militares. No podríamos identificarnos con ellos. Solo unos cuantos podrían identificarse con grupos como esos. Pero Jesús eligió a un Mateo que era un ladrón. Jesús eligió a un Tomás que todo lo que hacía era dudar y dudar y dudar. Y decía, ¿dónde están las evidencias? Si no me muestras evidencias, no creo. Y es todo lo que hacía Tomás. Aparentemente elige a un Pedro que siempre se andaba poniendo el pie en la boca y se tropezaba él mismo. Y todo tipo de hombres falibles, hombres con errores y debilidades. Así que no eligió a 12 hombres importantes, eligió a podemos decir en términos nuestros, nosotros aquí, muy culturales, a 12 hombres que podríamos compararlos como un saco de 12 papas. Esto es lo que eligió Jesús. Y es bueno que Él haya elegido hombres débiles como estos. ¿Saben por qué? Porque tú y yo nos podemos identificar con ellos. Porque eso es lo que nosotros somos. A mí me parece interesante cuando estaba estudiando en el seminario ya en California y el grupo de compañeros era un grupo peculiar de hombres, de jóvenes. Y recuerdo cuando comencé a salir con Jessica, una cosa que ella decía, y sé que era el pensamiento de otras personas también cuando veían desde afuera los estudiantes del seminario, decían, los estudiantes del seminario son algo extraño, son algo raro, no parece un grupo distinguido de personas, no parece un grupo importante de personas, son algo raros, son algo extraños, y en verdad uno los veía o si uno se veía a sí mismo, eran de esa manera, hombres débiles, nada particular, nada que llamara la atención. Y notamos que cuando Jesús habla aquí a los discípulos y les da esta gran lección que encontramos en estos versículos del 25 al 27, no había sido la primera vez que Él habló sobre este tema, porque no había sido la primera vez que ellos debatían sobre un tema como este. En el capítulo 9 de Lucas, y esto lo registran también los otros evangelios, Marcos y Mateo, pero en Lucas 9 dice el versículo 46, ¿se acuerdan ustedes de esto? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Por la mitad del ministerio de Jesús tuvieron también este debate, ¿quién sería el más importante?
Y el versículo 47 dice, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El argumento que utilizó Jesús y la lección objetiva en esta ocasión fue la de un niño. Un niño al que no habla, simplemente obedece. Un niño al que está allí y nadie lo reconoce como importante. Al menos en nuestra propia generación, una generación atrás al menos era así. Ahora las cosas han cambiado y los niños son el centro de atención y los padres tienen la tendencia a darles todo y elevarlos a una posición en la que no deberían. Pero en el tiempo de Jesús y hace al menos una generación aquí en nuestro medio también, los niños no eran el centro de atención. Estaban allí para obedecer, también podían divertirse, vivían como niños, pero no eran el centro de atención y no eran elevados a la posición más importante en el hogar. Ostentaban y tenían la posición menos importante dentro del hogar. Y este es el punto de esta lección objetiva de Jesús, por eso utiliza a un niño. La diferencia es que el momento en que ellos tienen esta disputa, en el capítulo 22, es justo antes de la crucifixión de Jesús. Recuerden que es un día jueves, cuando están en el aposento alto. Y tienen de nuevo esta discusión solamente a horas del arresto de Jesús y a horas de la crucifixión de Jesús. Jesús les había anunciado esto una y otra vez. Y podemos tratar de imaginar por qué ellos habrían tenido esta disputa justo en este momento. ¿Cómo se habría suscitado esto? ¿De dónde habría salido? Algo tuvo que haber sucedido allí. Alguien tuvo que haber dicho algo para que el resto comenzase a debatir y buscar defender su propia posición dentro del grupo de los 12 y el futuro liderazgo. Y probablemente la discusión y la disputa tenía que ver con la posición de los asientos. Ustedes recuerden que en esa cultura la posición en la que se sentaban en esa mesa rectangular larga era importante. Y donde estaba sentado el anfitrión obviamente era el lugar más importante, y los que estaban cerca del anfitrión o al lado del anfitrión eran los que se consideraba que tenían la posición más importante dentro de un banquete, de una cena o de una comida dentro del hogar. Así que ellos habrían estado allí de forma ordenada. No sabemos exactamente dónde estaba el resto de los 12, pero sabemos dónde estaba Juan, por lo menos. El discípulo Juan estaba al lado de Jesús, porque él fue quien se recostó al pecho de Jesús y le preguntó quién sería el traidor. Y sabemos que lo más probable es que Pedro no estaba al lado de Jesús, sino al frente de Jesús. Y sabemos esto porque fue Pedro quien hizo señas a Juan para preguntarle y para decirle que le pregunte a Jesús quién era el traidor. Así que al menos diagonalmente frente a Juan habría estado sentado Pedro. El resto no tenemos idea en qué orden habrían estado sentados, pero era probable que por el orden en que estaban sentados se haya suscitado un problema de discordia, un problema de ambición, de querer tener la mejor posición, el mejor asiento dentro de esta cena, que ellos intuían era algo importante y que iba a suceder algo importante después de esto. Así que podemos imaginar un poco, tú no debes sentarte allí, Mateo, tú no eres tan importante, ese es mi asiento. Y el otro había dicho, no, a mí no me interesa, yo quiero estar más cerca de Jesús. Y alguien le habría dicho a Pedro, a mí no me interesa que tú hayas estado en el monte de la transfiguración, eso no significa nada para mí, así que yo debería sentarme donde tú estás sentado. Y estaban allí discutiendo, como niños, a veces igual que nosotros. Ese es el orgullo, y eso es lo que hace nuestra cultura. Saben que nuestra cultura se enorgullece del orgullo. Y lo que hace Jesús en el versículo 25 es, Él interrumpe esta discusión y comienza a hablar. Y en el versículo 25 Jesús simplemente menciona un principio universal. Un principio universal no aceptable para el reino de Dios, no aceptable por Jesús, pero es un principio universal que se reconoce, es cómo funciona el mundo.
Él dice en el versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Así funciona en el mundo. En el mundo funciona el orgullo. Nuestra cultura se enorgullece del orgullo. Nuestra cultura alaba el orgullo. Para nuestra cultura el orgullo es algo bueno. Y la gente tiene frases tontas, ¿no? Tú eres perfecto dentro de tu imperfección. ¿Qué se supone que significa eso? Es basura, es orgullo. Para el mundo el orgullo es honor. Es tener una posición elevada, es defenderte a ti mismo, es no dejarte de los demás. El orgullo es honroso para el mundo, pero para la Biblia la humildad es honrosa, no el orgullo, la humildad. El orgullo lo podríamos figurar como un monstruo horrible para la Escritura. Y debería hacerlo así para nosotros también. Ustedes saben que los puritanos hablaron mucho al respecto. Al menos dos de ellos, uno de ellos, William Gurnall, dijo sobre el orgullo: al orgullo le encanta escalar, no como Zaqueo para ver a Cristo, sino para ser visto. Esto hace el orgullo. Otro llamado Smith dijo: para evitar este vicio del orgullo, Dios a veces permite a los hombres cometer otros vicios que la gente repudia y castiga, como el robo o la fornicación o la borrachera, para avergonzar con estos vicios a los que no se avergonzaban de su orgullo. En otras palabras, él está diciendo, a veces Dios permite pecados horribles en la vida de una persona para que aprenda o comience a horrorizarse de su propio orgullo, que no le horrorizaba antes. Es cierto, y Dios obra de esa manera a menudo. Los discípulos aquí probablemente están aferrándose a una posición, están aferrándose a un asiento, a una silla, están aferrándose a asientos de prioridad. Ellos están pensando en términos de jerarquía, de números, de dones, de cualidades, de personalidad, de alcance, de influencia, de posición. Y Jesús está diciendo en el versículo 25, así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Y uno puede considerar también que el paralelo a este pasaje nosotros lo tenemos en Juan, el capítulo 13. Y ustedes van a notar algo interesante en Juan capítulo 13 que no lo menciona Lucas, ninguno de los evangelios sinópticos. Y es que en el capítulo 13 de Juan, él es el único que menciona este acto de Jesús. ¿Se acuerdan cuando él lava los pies de sus discípulos? Y él dice en el versículo 4, dice de Juan 13:4, que Jesús se levantó de la cena en el mismo aposento alto, dice, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces, ¿se acuerdan? Viene la conversación con Pedro y Jesús anuncia que no debía ser limpiado todo, sino en parte porque ya estaba limpio. Y en el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Noten el versículo 16, es paralelo a Lucas. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. La idea es, y es lo más probable, que ellos en esta cena, cuando Jesús termina de instituir la cena del Señor, ellos comenzaron a tener esta disputa. Después de discutir entre ellos sobre cuál de ellos sería el traidor, quizá ellos preguntaban a Jesús, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Como nos dicen los otros evangelios. Pero entre ellos también discutían. Y quizá entre ellos no era la conversación tan piadosa como con Jesús. ¿Seré yo Señor? Sino, ¿eres tú Mateo? ¿Eres tú Judas? ¿Eres tú Pedro? ¿Eres tú Juan? Etcétera, etcétera.
Y esa disputa y esa discordia llevó a la otra discordia sobre los asientos de autoridad y prestigio dentro de la cena. Y es muy probable que mientras ellos estaban debatiendo y disputando sobre cuál sería el más importante, cuáles estarían en la posición de mayor preeminencia en el reino de Dios del lado de Jesús, que en ese mismo instante Jesús se levantó de la mesa y preparó el agua y tomó una toalla y se la ciñó y se la puso en el lomo, en la cintura, y se acercó a los discípulos y comenzó a lavar sus pies. Probablemente ellos sabían que esta era una actividad que ellos debieron haberla hecho. Era asumido. Habría sido una suposición que alguno de ellos debió haber tomado la iniciativa en lavar los pies. Pero en cambio comenzaron a disputar. No, yo no debo hacerlo, tú debes hacerlo. No, yo ya lo hice en la casa de Marta, mejor hazlo tú. Y esta discusión llevó a otra discusión sobre quién debía ser el más grande y quién debía estar más cerca de Jesús y sentado en la mejor posición. Y simplemente Jesús se levantó y comenzó a lavar los pies de todos ellos, uno por uno de los 12. Y después de esta acción Jesús se sentó y les dijo lo que tenemos en el versículo 25 y el versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, ustedes están actuando como el mundo actúa, como los reyes de este mundo. Es lo que dice Jesús en el versículo 25. Qué gran lección objetiva habría sido de Jesús, ¿verdad? Ellos discutiendo por no quererse lavar los pies, quizá, y quién sería el mayor, y Jesús simplemente se levantó y comenzó a lavar los pies de todos ellos. Obviamente habrían estado avergonzados. Y Jesús enseña que el estándar de grandeza en el reino de Dios tiene un parámetro y una dinámica que es muy diferente a la grandeza del mundo. En el mundo ser grande significa tener autoridad, prestigio, poder, influencia, riqueza, gloria, respeto, altura, la sumisión de otras personas, incluso provocar temor de otras personas. Hace tiempo estaba leyendo a un autor llamado Peter Seyham, es secular, no es cristiano, pero él analiza a los diferentes líderes políticos de las naciones en el mundo y él hacía un análisis de dos de los más controversiales, Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China, dos dictadores, dos países comunistas. Y él decía que los dos eran similares pero diferentes. Similares pero diferentes. En el caso de Vladimir Putin, él decía, Vladimir Putin tiene un círculo muy cerrado que lo puedes contar con los dedos de una sola mano en los hombres que él confía de su gabinete. En nadie más. Él no confía en nadie más. Él duda de todo el mundo y solo confía en un puñado de hombres que están dentro de su gabinete. Él decía, Xi Jinping es muy parecido a Putin, pero decía, Xi Jinping es peor todavía, el presidente de China, porque él no confía en nadie. Él no confía en nadie, ni siquiera de su gabinete. Y la gente que trabaja para él y cerca de él saben que un día pueden estar con el presidente dentro del salón principal teniendo una conversación importante y al día siguiente pueden estar enterrados bajo tierra en un ataúd. Ellos saben que eso es lo que les puede esperar, porque Xi Jinping no confía en nadie. Eso es grandeza según el mundo. Es tener una posición de autoridad para ordenar. Es Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Es creer que tiene el poder de las almas de su reino. Es Pilato en el Nuevo Testamento que pereció comido de gusanos por su señorío y su orgullo. Esto es grandeza según el mundo. Y ahora alguien podría decir que estos son casos extremos de gobernantes que han ostentado y que han tenido grandeza. Pero si regresamos al primer siglo, los gobernantes eran reyes y eran déspotas, no eran diferentes a lo que vemos el día de hoy. Alguien que había visitado Arabia Saudita para trabajar me contaba hace algún tiempo ya que allí se hace lo que el rey dice. No es una democracia como aquí, que más o menos funciona.
En Arabia Saudita y algunos países musulmanes ordena y manda el rey o el príncipe. Si él quiere que tú mueras, mueres. Si quiere que vivas, vives. Por cualquier razón, por cualquier causa que se le pueda ocurrir a él. Así funcionan las cosas en ese mundo. Y así funcionaban las cosas en el tiempo de Jesús. Cuando Él dice a sus discípulos en el versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ese es el tipo de hombre que Jesús está figurando, el tipo de liderazgo que Jesús está contrastando y que está hablando a sus discípulos. Y Jesús está diciéndoles, ustedes están actuando como ellos. Ustedes están actuando como ellos. Jesús no solamente dice el sistema del mundo cuando se pervierte es malo, sino la cosa entera en el mundo está mal. La cosa entera, como funciona el liderazgo en el mundo, está mal. Y yo sé que ustedes lo pueden ver de forma microscópica en el lugar donde trabajan con sus jefes. Sería extraño tener un buen jefe que no tenga esta característica. Y aquí Jesús usa la palabra bienhechores en el versículo 25. Dice, los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Es una palabra que solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Es alguien que hacía buenas obras. Era una persona importante en la sociedad que tenía riquezas, que tenía recursos. Y claro, como era privilegiada al tener riquezas, esa persona casi no debía pagar impuestos al Imperio Romano. Pero podía hacer algo en lugar de pagar impuestos al Imperio Romano. Él podía utilizar ese dinero y hacer algo bonito en alguna aldea, en alguna ciudad del Imperio Romano, en algún lugar para ganarse el afecto de las personas y para justificar el cargo público que él estaba teniendo en ese momento. Así que, ¿cómo funcionaban las cosas en ese tiempo? Era un benefactor, era una especie de título que se le daba a reyes o príncipes o personas importantes, extraordinarias, que hacían algo por la gente, eran protectores de la gente, pero lo hacían con la intención solamente de adquirir o seguir adquiriendo más riquezas. Así que las riquezas proveían liderazgo y el liderazgo seguía dando la oportunidad para adquirir más riquezas. Ellos eran los benefactores. Y Jesús les dice a los discípulos en el versículo 26, pero ustedes no deben ser así. Ustedes no deben ser así. Y si somos honestos y vemos el panorama de la iglesia se ha organizado a menudo más como el estándar del mundo, hablando del liderazgo que el estándar de las palabras de Cristo. En este pasaje encontramos todo tipo de jerarquías antibíblicas en la iglesia, qué decir de la iglesia católica e incluso dentro de la iglesia protestante. A veces también encontramos un tipo de jerarquía que no es bíblico. Ahora, tengan en cuenta que Jesús no está hablando en contra del liderazgo. Jesús no está diciendo que no hay que tener liderazgo en la iglesia. No es en contra del liderazgo, es en contra del liderazgo como el mundo lo concibe. Y esa es la razón por la que Jesús utilizó un niño en el capítulo 9 de Lucas, para mostrar a los discípulos cómo se supone que debían ellos considerarse a sí mismos mientras servían. Así que el problema no es ser un líder o no ser un líder. La idea es que no todos seamos hippies aquí, sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de sumisión. Y todos somos como gotas de agua y no hay nadie quien dirija el barco, no hay un capitán que maneje el timón. Esto no es lo que está diciendo Jesús. Hay un liderazgo, hay una sumisión, hay alguien a quien seguir, debe haber un líder, deben haber líderes, pero Jesús está diciendo el tipo de liderazgo al que ustedes son llamados es diferente del liderazgo que ustedes ven en el mundo. Y cuando nosotros estamos actuando como si otros nos deben algo, como si otros tienen que mirarnos por algo que tenemos, entonces estamos actuando como los líderes del mundo. Noten lo que dice Jesús en el versículo 26 y 27. En el versículo 26 simplemente corrige y determina cómo debían ser sus discípulos. Mas no así vosotros, dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. El que dirige como el que sirve. Así que, ¿cómo medimos el verdadero liderazgo dentro de la iglesia? Es por medio del servicio. Y esto es lo que les dice en el versículo 27. Noten el versículo 27. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
La frase a la mesa no está en el idioma original, pero esa es la idea. ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Es una pregunta retórica, obviamente. Ellos sabían cuál era la respuesta, cuál es mayor. Es decir, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa esperando que le sirvan la comida o el que está en la cocina saliendo y entrando, preparando y sirviendo la comida y llevándosela a la mesa? Jesús responde mismo, no es el que se sienta a la mesa. Nosotros sabemos que esa es la respuesta. ¿Quién es más importante? ¿El mesero o el que se sienta a la mesa en el restaurante esperando a que le sirvan? ¿Quién es más importante? No tengan miedo, todos ustedes han estado en un restaurante y han tenido un mesero que les ha servido. ¿Quién es más importante? El que se sienta a la mesa. El que se sienta a la mesa, no el mesero. El mesero no es el más importante. ¿Quién sabe el nombre del mesero? ¿Quién conoce al mesero? El mesero es un personaje desconocido, simplemente estar allí para llevar el plato y devolverlo a la cocina cuando se acaba todo. El importante es el que paga. El importante es el que está allí sentado para comer. El importante es el cliente en el restaurante, no el mesero. Jesús está reconociendo esto. No estamos menospreciando a nadie, es simplemente un axioma, es un principio universal. Es lo que todo el mundo sabe. El mesero es el mesero. Es simplemente el mesero. Y noten lo que dice Jesús, es tan sorprendente. Él dice, bien, ok, dice Jesús, yo soy el mesero. Yo soy el mesero. No el que se sienta a la mesa. Jesús está invirtiendo los papeles del liderazgo aquí. Jesús está enseñando un nuevo tipo de liderazgo que los discípulos no conocían. Es como muy frecuente para nosotros ver un equipo de fútbol en nuestro contexto y el equipo de fútbol tiene conserjes y tiene aguateros y tiene utileros y todas estas personas que ayudan, que están detrás de bastidores y nadie les presta atención. ¿Quién sabe el nombre del utilero de su equipo preferido? ¿Ven? Absolutamente nadie. La estrella siempre es el jugador. No quien le pasa la camiseta, no quien plancha la camiseta, no quien lava la camiseta y la pone lista en el camerino para que los jugadores la puedan utilizar y jugar. Pero aún los utileros tienen su uniforme, ¿verdad? Que dice utileros. Utileros. Esa es su identidad. Ellos son los utileros. Y leí esta frase en esta semana y me gustó. Esta frase decía, él, hablando de un personaje particular, decía, él perdió su identidad en el servicio. Él perdió su identidad en el servicio. Es como si un jugador famoso y deportista reconocido se pusiese la camiseta que dice utilero y comienza a servir. Es lo que hace. Es lo que hace, nada más, simplemente sirve, lava, plancha y lleva la camiseta. Él no juega, él no está allí para ser el centro de atención, él no está allí para ser el mejor jugador del equipo, él no está allí para ser reconocido, él simplemente está allí para llevar la camiseta a los jugadores. Eso es todo. Jesús está diciendo, yo soy el utilero en el equipo. Yo estoy como el utilero delante de ustedes. ¿Quién dice esto? Lo dice el rey de los judíos y el rey de los gentiles y del universo. Está diciendo, yo estoy entre ustedes como un mesero, como un utilero para servir. Y dice esto cuando él acaba de lavar los pies de todos sus discípulos. No es una gran lección de servicio para nosotros. Y lo que él está diciendo es, los que tienen la posición de liderazgo deben buscar servir a los demás. Y deben buscar servir como el Señor les ha llamado a servir según sus capacidades y según los dones que Él les ha dado. Es imposible hablar de este tema sin hacer referencia a lo que Pablo nos dice en Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Se hizo como el menor de todos, el menor de lo menor. Y por eso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese su nombre. Esta es la actitud. Jesús está hablando en este pasaje de actitud. No tanto de lo que debemos hacer, sino de actitud. Si tengo la actitud correcta, lo que voy a hacer va a ser simplemente el resultado de mi corazón, de lo que tengo dentro de mí. La idea no es que tenemos que literalmente lavarnos los pies los unos a los otros. La idea es que debemos considerarnos menores a los demás, no más importantes, sino más superiores a los demás. Y si yo me veo de esta manera, voy a buscar suplir las necesidades de otro, voy a buscar servir a los demás. Y ese va a ser mi llamado, considero es mi llamado en la iglesia. Lo vamos a ver desde esa perspectiva. Es exactamente lo que hizo Jesús. De esto estaba hablando cuando instituyó la Santa Cena. Sus discípulos estaban muy desviados, realmente no entendían todavía, como a veces todavía nosotros no entendemos en la iglesia. Y a pesar de que hay enseñanzas como estas y la Biblia es expuesta, todavía probablemente hay hermanos por allí que quieren tener su grupo y quieren arrastrar algo de influencia, y quieren ser vistos por los demás y quieren ordenar por encima de los demás porque se sienten internamente superiores al resto. Y todavía hay esa actitud que había en los discípulos, y creo que debemos ser honestos en decir, bueno, en mayor o menor medida quizá todos luchamos con algo de lo que los discípulos estaban luchando aquí. Y tenemos que recordar las palabras de Jesús y la enseñanza de Jesús. Él invierte la grandeza en el reino, está medida por el servicio, no por la autoridad. No por la superioridad, no por las demandas a otras personas, sino por el servicio. Él dijo, yo estoy entre ustedes como el utilero. Somos capaces de decir eso mismo a los demás. Es reconfortante cuando encontramos eso en el contexto de la iglesia y hermanos que tienen esta actitud. Así que Jesús está preparando el futuro liderazgo de la iglesia primitiva. Era importante para él enseñarles esto porque ellos iban a ser los líderes de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y debían entender de qué se trataba el liderazgo. Ahora, eso no era todo, obviamente no era todo, porque hay una posición, sí hay una posición en el reino de Dios. El asunto es que no debemos ocuparnos de eso, pero habrá una posición y Jesús aclara esto a sus discípulos. ¿Cómo ignorar esto? Es imposible ignorar. Estaba leyendo el comentario de un autor y él explicaba muy bien este pasaje, pero por alguna razón llegó hasta el versículo 27 y lo explicó muy bien. Pero del versículo 27 agarró un salto gigante y se saltó los 3 versículos del 28 al 30 y llegó al versículo 31 y siguió explicando el versículo 31 y yo pensé, ¿por qué no explicar los versículos 28, 29 y 30? Son importantes también. Esos versículos hablan de posiciones de liderazgo, habla de un reino, habla de tronos, hablan de juicios. Y uno tiene que estar relacionado con lo otro. Y creo que está relacionado. Por eso es algo que vamos a estudiarlo más adelante. Así que hablando de juicios, no me juzguen por haber predicado menos de 1 hora en esta tarde. A veces ustedes lo merecen y yo también. Y no tiene que ser siempre un sermón de 1 hora. Pero como decía, este es un texto tan breve y tan simple, es sencillo de entender. Ustedes lo pueden leer y entenderlo fácilmente. El desafío no es entenderlo, el desafío es ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es ¿quién soy yo para creerme superior a los demás? ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy superior a mis hermanos? ¿Acaso soy superior a mis familiares? ¿Soy superior a los que son menores que mí? De verdad, si nos ponemos en perspectiva de los discípulos, no somos superiores a nadie. Estaba pensando en esto esta semana. A veces uno se deleita en la naturaleza. Uno se deleita en la playa. Uno se deleita en estar en un fin de semana en algún bosque, en una montaña rodeada de árboles, dentro de una cabaña. ¿Quién no quisiera estar allí?
Uno puede deleitarse en estas cosas que vienen de la naturaleza y el mundo lo hace todo el tiempo. La gente del mundo ama la naturaleza, ama la playa, ama distintas cosas de este planeta. Pero es tan difícil, ¿verdad? Y uno se puede poner tan ciego como uno puede deleitarse tanto en la naturaleza y no se deleita nada en el Dios que creó esa naturaleza. Si incluso un impío puede considerar que la naturaleza tiene una belleza, un esplendor, una majestad en la que uno puede deleitarse por algunos días, cuánta más belleza y deleite y majestad tiene Dios, quien creó esa naturaleza. Y cuando consideramos este tema particular y pensamos en posesiones dentro de la iglesia y en cómo funcionar y cómo servir dentro de la iglesia, decimos, bien, a veces perdemos el enfoque, decimos quiero servir porque quiero escalar posiciones. Quiero subir, como decía el puritano, como Zaqueo, pero no para ver a Jesús, sino para que me vean a mí. Oh, mira cuán alto escaló en el árbol. Oh, qué bueno es. Oh, qué bien habla. Oh, qué cualidades. Oh, qué inteligente que es. Está en el pico del árbol donde nadie más llegó. Y olvidamos el enfoque de deleitarnos en lo que nuestro Señor se deleitó cuando vino aquí en la tierra. Él se deleitó no en escalar posiciones, sino en servir a los demás. Y lo hizo al punto de objetivamente lavar los pies de sus discípulos y después de lavarle los pies murió por ellos. Entregó su vida en la cruz por ellos, para redimirlos de sus pecados y para nosotros también. Este es el ejemplo supremo de liderazgo que debemos buscar imitar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Nos abruma lo sencilla que puede ser, pero el llamado que tú haces también por medio de estas palabras y frases sencillas. Tocas, Señor, las fibras más íntimas de nuestro corazón, de nuestras motivaciones, de nuestras actitudes y haces que nos preguntemos por qué hacemos lo que hacemos. No solo lo que hacemos, sino por qué hacemos lo que hacemos. Ya sea en iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en otro lugar. Y rogamos, Padre, que nos libres de esta debilidad que podemos sufrir como tus discípulos, de querer ostentar posiciones, de querer ser vistos, de sentirnos superiores, de que el orgullo haya encontrado una rendija dentro de nuestra alma y esté allí escondido, y que nosotros, peor todavía, no nos hayamos dado cuenta que está allí y que está controlándonos en alguna medida. Y no sea, Padre, que tú vayas a permitir que nos encontremos en algún pecado bochornoso y mucho más vergonzoso, con el único fin de que podamos darnos cuenta de ese orgullo que no pudimos ver antes y que comencemos a lidiar con él. Mejor hacerlo ahora para no lamentar en el futuro. Tu gracia es grande para con nosotros, Señor. Tu paciencia se estira. Tu misericordia nos acompaña todos los días. Y rogamos que lo siga siendo así y que nuestras mentes estén enfocadas en Cristo, en su sacrificio, en su muerte por nosotros. En que sabiendo incluso que en medio de la tentación, en medio del pecado, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, sabemos que tú puedes librarnos con tu mano poderosa, pero más todavía, Padre, saber que si aún tú decides no librarnos, eso no nos detendrá de elevar nuestra adoración a ti, nuestro agradecimiento y nuestro cántico por todo lo que tú eres y por todo lo que has prometido para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias este día por tu palabra, por la comunión con nuestros hermanos y todo lo que hemos experimentado aquí. Oramos y rogamos que sigas bendiciendo el tiempo de coinonía ahora, nuestro regreso al hogar y el inicio de una nueva semana, que tu palabra more abundantemente en nuestras mentes, en nuestros corazones y que nos controle y que nos guíe, pedimos en Cristo Jesús. Amén.